El centro del Evangelio o la buena noticia es que nosotros no somos como los animales que muerto el perro se acabó la sarna. La buena noticia o el Evangelio es que existe la vida eterna. Jesucristo, nuestro Señor, San Marcos capítulo 1, versículo 14. Jesucristo, nuestro Señor, viene a evangelizarnos, a traernos la buena noticia. Y esa buena noticia de San Marcos capítulo 1 versículo 14, y lo seguimos leyendo de la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, porque le predicamos no solamente a los católicos, sino también a los protestantes. Está revelado cómo Jesucristo comenzó a evangelizar, a proclamar el Evangelio, la buena noticia del reino. Si ustedes y yo no tenemos la meta de final, la salvación de las almas, si no tenemos la meta final, el reino de los cielos, no hay nada que nos mueva, no hay nada que nos impulse, no vale la pena seguir adelante, no vale la pena luchar, no vale la pena desprendernos del mundo, no vale la pena dejar los vicios, no vale la pena dejar los placeres, no vale la pena dejar los gustos, gusticos y gustazos, no vale la pena dejar las cosas de esta tierra, porque no hay nada superior, no hay nada mejor. Entonces nos conformamos con lo terreno. Pero si creemos en la buena nueva del reino de Dios, somos capaces, por esa grande excelencia propuesta por Cristo de la vida eterna, dejarlo todo. Hay un motivo. Esa buena noticia, esa promesa de Cristo, es lo que llevó a hombres como ustedes y yo a lo largo de la historia del cristianismo a dejarlo todo por el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? La buena noticia. ¿Cuál buena noticia? Que después de esta vida existe otra mejor, el reino de los cielos. Si no están convencidos de esto, apague y vamos, perdimos el tiempo. Somos los más desgraciados de la tierra. Pero si creemos en la buena noticia, en el reino de los cielos, hay un motivo por el cual vale la pena ser sacerdote, vale la pena ser misionero, vale la pena perdonar, vale la pena sufrir, vale la pena padecer insultos, calumnias, humillaciones, desprecios. Vale la pena porque hay un motivo grande que me mueve, una esperanza firme que me lleva a gozarme en lo que espero y una fe de convencimiento, convicción, que Dios me prometió el Evangelio, la buena noticia del reino, y yo lo creo porque Él es fiel a su promesa, como lo decía Cristo Jesús. San Marcos 1:14. Escúchenlo. Marcos va a leer San Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué es el evangelio? La buena noticia. ¿Y por qué es noticia buena? ¿Habrá algo más bueno que saber que existe el cielo, un paraíso, un reino? ¿Habrá algo mejor que eso? De que todo un Dios se haya tomado la molestia de preparar para ti y para mí una mansión eterna en el cielo. Díganme, ¿hay algo superior a eso? Entonces somos los seres más dichosos de la tierra. Entonces los cristianos no somos tontos, somos inteligentes. Buscamos lo mejorcito. Lo mejorcito. Comenzó Jesús a proclamar el evangelio del reino y decía:
El tiempo se ha cumplido. Misioneros, Jesús decía, ¿otra vez? El tiempo se ha cumplido. Misioneros, Jesús decía que el tiempo ya está cumplido. Y si ustedes no entienden lo que es el tiempo está cumplido, las señoras que trabajan y que tienen la costumbre de guardar un cochinito para diciembre, ¿saben lo que significa eso? Cuando el 24 de diciembre dicen, se le acabó el tiempo a este cochinito. Necesitamos hacer las hallacas, el tiempo se le ha cumplido. Y Jesús dijo, proclamando la buena noticia del reino, que para ustedes y yo creer en la buena noticia, lo primero que tenemos que pensar, meditar, reflexionar es que la muerte está a la puerta, o sea, que el tiempo se ha cumplido. Que me imagine que hoy es el último día de mi vida, que no hay más oportunidad, que no existe la reencarnación donde yo voy a volver a reencarnarme si me porté mal, me convierto en una culebra o me convierto en una piedra o en un sapo, si hablaba de los demás. Eso es mentira. El tiempo se ha cumplido. Lo primero que debemos hacer para recibir el mensaje de la buena noticia es pensar en la muerte ya. El tiempo se ha cumplido. Cuando usted piensa que el tiempo se ha cumplido, que hoy es tu última oportunidad, le dice a tu familia, te amo. Y no se lo dice, hace algo para demostrarle que le amas. Es capaz de decirle a tus amigos, dándole un abrazo, un beso, como si fuera el último de tu vida, te amo. A tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, te amo. Es el último de tu vida. Es la última vez que voy a misionar y lo voy a hacer con alma, corazón y vida, y lo voy a hacer con toda la pasión, con toda mi fe, con toda mi fuerza, con toda mi dedicación. El tiempo se ha cumplido. El problema de los misioneros y el problema de nosotros los curas es que no le creemos a Cristo. El tiempo se ha cumplido. Pensamos a que vamos a vivir 1000 años. Entonces programamos para el mañana, pero perdemos el hoy. Y mañana tampoco vivimos el mañana programando el pasado mañana. Y no vivimos y se nos pasa la vida sin vivir lo que creemos. Sin crecer en la vida espiritual, sin disfrutar de los gozos, de los placeres espirituales que los santos llaman el éxtasis, que significa el mayor placer espiritual. Ven, el tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. Buena noticia. La muerte no es una desgracia. La muerte es el paso más cerca al reino de Dios. El reino de Dios está cerca. Y cuando Jesús dice que el reino de Dios está cerca, ¿por qué es evangelio? ¿Por qué es buena noticia? Porque no es una desgracia. Porque no es una cárcel, porque no es un tormento, porque no es un castigo. ¿Cómo sabemos que no es un castigo? Es un reino. ¿Cómo sabemos que es espectacular y maravilloso? Porque es el reino de Dios. ¿Y dónde está ese reino de Dios? Está cerca. ¿Cerca de quién? De quien lo anhela. De quien cree en las promesas de Dios, de quien espera y de quien espera convencido, o sea, con fe. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ya está cerca. Y si el reino de Dios ya está cerca, no debe haber un cristiano triste, sino feliz.
Entonces se cumple aquella canción, es que el cristiano no debe estar amargado. Es que el cristiano no debe estar amargado. ¿Qué te va a salir arruga? ¿Qué te va a salir arruga? ¿Qué te va a salir arruga? ¿Qué te va? ¿Qué te va a salir arruga? ¿Qué te va a salir arruga? ¿Qué te va a salir arruga? ¿Qué te va? Es que el cristiano no puede estar amargado. Y que el cristiano no puede estar enojado. Eso. Mira, hermanos, ¿qué estamos esperando para creer en el Evangelio? Jesucristo condensó el mensaje del Evangelio en estas palabras. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Ahí está, en pastillita, condensado el mensaje del Evangelio. No necesitaríamos otra cosa. Con eso basta para que usted y yo digamos, si el reino de Dios ya está cerca, ¿por qué no me he confesado? Si el reino de Dios ya está cerca, yo quiero vivirlo en cada Eucaristía, yo quiero hacer el bien sin mirar a quién, yo quiero perdonar al que me ofendió, yo quiero vivir en paz, yo quiero arreglar las maletas, yo quiero estar dispuesto porque el reino de Dios ya está cerca y yo lo espero con el mayor de los gozos espirituales que puedan existir en este mundo. El mundo entero vive la alegría de lo que hace, de lo que cree y de lo que espera. Si usted espera una graduación, qué maravilla. ¿Cómo se prepara? Si se prepara para el encuentro con el presidente, con el gobernador o con el ser que ama, ¿cómo lo espera? Pero ¿y cómo esperamos el encuentro con Dios? ¿Y el reino de Dios? ¿Cómo lo esperamos? Cabizbajos, tristes. No hay convicción. Nos falta la convicción. Hoy Dios, a través de este instrumento, nos pega un grito. Prepárense. Porque los cristianos han perdido las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor, y alguien debe sembrar esa semilla en medio del mundo. Y créanme que son ustedes, misioneros, los que tienen esa tarea de recuperar esas tres virtudes teologales, fe, esperanza y amor. Y no nos toca a los curas porque los curas estamos muy ocupados. Los seminaristas están estudiando filosofía y teología y no tienen tiempo para eso. Los únicos que tienen tiempo para perder en esa tontería son ustedes. Y es tontería para el mundo. Pero para los cristianos se llama evangelio. ¿Y sabe qué significa evangelio? Buena noticia. Y si es buena noticia, ¿por qué para mí no es buena noticia? ¿Por qué no me impacta? ¿Por qué no me mueve? ¿Por qué no me llena de gozo, de alegría, de paz? Hay un testimonio. Ven acá, Luis. ¿Hasta Luis? Venga. Luis viene a darnos un testimonio. Y me gustó porque cae como anillo al dedo. Como cualquiera, es uno de los misioneros, pero que ha sido capaz de vivir un momento de fe y de esperanza en medio de la tribulación y en medio de la prueba. Solo que no se encadene. Luis, me impactó su testimonio, cuéntemelo, pero así original y creo yo como me lo estaba contando a mí, porque si no, lo saco a patadas de aquí. Bueno, o sea, yo soy Luis y me encadeno, me llamo Luis, ¿no? No, o sea, pues desde que Dios me llamó al servicio como misionero, le creí profundamente y me llamó para siempre. O sea, le creí profundamente y me llamó para siempre, desde que me llamó. Estamos hablando de 20 años, 20, 22 años, me llamó a este servicio. En ese transcurrir, pues Dios me ha bendecido grandemente, pero también me ha probado
grandemente. Chiquitamente, pero grandemente. Movido por la fe y por la esperanza en el cielo, en lo que no se ve, pues he ido pues, caminando o pasando en los momentos de que Dios ha querido bendecirme con la prueba. Una cosa es decir, ser torero, y otra cosa es torear. El padre habla muy bonito y muy calidad. Él les felicita. Él hablaba de la muerte de su mamá. A mí también se me murió la mía. Yo sé lo que se siente. Se siente gozo, siente paz. Se siente que se portó uno como un buen hijo. Sí, yo también lo sentí. E incluso no sentía con mi mamá sentía de disfrutarla, como usted decía, una buena enseñanza. Sí se siente eso. No sentía deseo de llorarle ni de chirriarle a Dios, porque en vida lo había hecho lo posible por que ella se sintiera feliz. Pero al Dios que amo, al Dios que sirvo y al Dios que me llamó por medio de los misioneros y por medio de unos carismáticos, pues le ha parecido bien acercarse a mí o a mi familia y bendecirme o probarme para ver qué hay dentro del cristiano. Todo estaba bien, todo calidad. Siempre he escuchado y lo de la palabra, que la fe es la certeza y la convicción de creer en lo que no se ve. Entonces Dios dijo, vamos a ver si Luisito entiende bien ese misterio o no lo entiende. Para los que no me conocen, pues mi nombre es Luis Pérez, otros me llaman Luis, sin reservas. Para Dios no, para Dios pues soy así, no me da pena. Dios se acercó y quiso tomar uno de mis hijos para llevárselo para el cielo, así de sencillo. La gente siempre nos decía, ese niño es como si no se le fuera a criar. La gente como que anunciaba para dónde iba, pero uno como papá no, por más de que la gente dijera, ese bombillo está verde, y decía, no, ese bombillo todavía está amarillo. Incluso mi esposa, ella me dijo, por cierta oportunidad, me dijo, Luis, disfrute del niño, disfrútelo, porque siento en mi corazón que el niño no es para este mundo. Y yo le decía, pero ¿cómo usted siendo la mamá me dice eso a mí, que soy el papá de ella, de él? O sea, no entiendo. Decía, sí, yo lo siento en mi corazón. Eran anuncios de lo que se venía, de lo que iba a suceder. Bien, lo cierto es que Dios hace que el niño se enferme con una fiebre, una gripe ahí pasajera, y eso nos fue llevando a buscar la medicina, y cuando preguntamos, estábamos en el Hospital Central de Mérida, nada más y nada menos que en la central, así de sencillo. Fue para rápido, 3 días. Estando el niño ya en manos de los doctores, de los especialistas, y como acelerándose la cosa, la doctora nos dijo, el niño hay que intubarlo. Yo le dije, pero doctora, no hay otra salida, no hay otra cosa. Yo, no, el niño hay que intubarlo, y me metió la psicología y la broma, y me preparó. Yo le dije, bueno, yo le dije, si eso es de Dios, pues eso es lo que hay que hacer. ¿Qué íbamos a hacer? Estando el niño, ya la doctora nos dijo, entren y hablan con el niño. Entran y hablan con él. Bueno, nosotros obedecimos, entramos y hablamos con él. No es fácil estos momentos. Salimos llorando. El niño me pidió la bendición. Yo le dije que Dios lo bendiguiera. Le di un beso, un abrazo y le dije que yo ya estaba ahí. Le dije, papi, yo voy a estar ahí, yo no me voy a ir. Si pasa un mes, yo estoy aquí. Si pasa un día, yo estoy aquí, pero de aquí no vamos para casa. Empezó el proceso, le oramos al Señor y le dije al Señor, ese fue el error y a la vez la bendición, porque en la oración yo le dije, Señor, yo creo que profundamente que usted nos llamó, que usted nos eligió, que usted es el dueño de la vida, pero yo le puse la cosa a Dios, le dije, Señor, hágase tu voluntad.
Si usted lo necesita, es suyo. Si usted quiere dejármelo, me lo deja. Pero yo lo puse a escoger. O sea, por eso cuando oremos, sepamos lo que vamos a decir. No es orar por orar, es serio. Es serio. Es serio, o sea, pero la fe nos llevaba a eso. Después, como yo la pusimos fácil, pues él dijo, bueno, me la está poniendo fácil, vamos a ver. Plum, se lo llevó. Algo que me consolaba a mí es la fe. Yo decía, y una vez la palabra me hablaba, es la fe, es la certeza, es la convicción de creer en lo que no se ve. Yo decía, yo dije, Señor, yo no por pantallar ni nada, yo le dije, pero yo en este momento estoy viviendo una fe más auténtica que la de Abraham. Yo de Abraham, con esta prueba se quedó en nada. ¿Por qué? Porque Abraham, Dios le decía a Abraham, Abraham, y Dios le decía, Abraham le decía, ¿qué pasó? ¿Todo bien o qué? Sí, calidad. Lleve el niño, ¿para dónde? ¿Para arriba? ¿Para qué? Para que me lo ofrenda. ¿Sí? ¿Será? Sí, está bien. Lo montó en el burro, hacía una conversación. A mí Dios no me habló así. Bailas. Lo había leído, lo había escuchado, pero así, no. Entonces, si un cristiano explota su fe más que los antepasados, un cristiano de hoy en día explota su fe, la hace valer más que ellos, porque usted le cree a lo que le han predicado, a lo que le han dicho, no un Dios que le dice, toro, ¿qué pasó? No, es lo que se siente. Para la gloria de Dios, yo le dije al niño, le dije, después de que partió, le dije, papi, deme fuerza. Yo a usted le dije que no lo iba a dejar solo. Yo a usted le dije que iba a dar la talla. Yo a usted le dije que yo le dije, y usted cuente con un hombre, que yo soy un hombre. Lo llevé para la morgue. Yo mismo lo pasé para allá. Lo metí en el ataúd, lo llevé hasta la casa, lo bañé, lo vestí, lo alcé. No dejé que nadie lo tocara, que nadie lo bañara, eso era problema mío. Lo llevé hasta el cementerio. O sea, yo le dije, yo tengo fe y Dios me bendice. Esa es la fe de un cristiano y de una cristiana. Pero una prueba de esa es para otro, mire, que no tenga fe. O sea, se necesita tener pantalones de fe y una gracia especial de Dios. Y Dios le pague a ustedes por la oración, porque la oración se siente. Pero en el momento que vayamos a orar, sepamos lo que vamos a decir. Tu voluntad, pilas. Pilas, porque hay que saber orar. Este día en barra. Pero bueno, Eva, ¿sabe qué me gusta? Ver cómo un hombre puede vivir su fe. Sí, ciertamente lo que está en la Sagrada Escritura es para nosotros un ejemplo. Pero no se va a encadenar. No. O sea, que si no... 2 segundos. Sí. Bueno. Le doy así de... Ajá. El hermano Luis, yo soy de Michelena, él es de Mérida. Pero tenemos en el grupo, todos nos escuchamos. Y yo escuché cuando él dijo, él envió un mensaje que decía, oren por mi hijo que entró en paro. Y se oía en el fondo la mamá llorando, por supuesto. Y eso fue rapidito, como a los 10 minutos, él envió un mensaje y dijo, mi hijo se murió, mi hijo se fue, se lo llevó Dios. Pero, o sea, la fe de él, que él en ese momento se le sintió la fe, que él dijo, oren, empiecen a orar porque mi hijo es un santo, se fue un santo. Esta es la ventaja, esta es la diferencia entre un ateo y un cristiano. Cuando muere el hijo de un ateo, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Cuando muere el hijo de un cristiano, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si Dios nos tiene prometido, yo creo en su promesa, que existe el reino de los cielos, ¿por qué no? Si Dios se lo llevó a una mejor vida, ¿por qué no? Se lo entrego al Señor, hágase tu voluntad, aunque Luis no quiera. Pero que se haga su voluntad, porque la voluntad de Dios es mejor que la mía y porque Él sabe qué es lo mejor
para ese niño y que es lo mejor para nosotros. Pero hay que vivir la fe que vivió Abraham, con la confianza plena en el Señor. Ciertamente Luis dice, pero Dios le hablaba a Abraham. Pero es que Dios no nos ha dejado hablar a nosotros. Dios nos ha hablado a nosotros. Y ese es mi trabajo. Enseñarles a ustedes cómo escuchar la voz de Dios. Porque si ciertamente Dios le habló a Abraham, Abraham no vio a Dios. ¿Y cómo sabía que era Dios y no era el diablo? ¿O cómo sabía que era Dios y no era otro? Por la fe. Y ustedes y yo tenemos la oportunidad de escuchar a Dios como Abraham, pero con más certeza, porque creemos con firmeza que la Biblia es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y lo que está escrito allí es la palabra de Dios. Y a Dios oímos cuando leemos su palabra. Si Abraham tenía ventaja por oír la voz de Dios, los cristianos tenemos ventaja a diferencia de los ateos, porque también tenemos la opción de escuchar la voz de Dios cuando leemos su palabra. Solamente que si no la leemos, no la escuchamos por ningún lado. Es necesario entonces tomarlo en serio. Y por eso cuando Jesús anuncia el reino de los cielos, la única manera para ustedes y yo creer en el Evangelio, termina Jesús diciendo, creed en el Evangelio. Termina diciendo, crean en el Evangelio. ¿Y por qué dice crean en el Evangelio? Porque precisamente allí es donde Dios habla. Y si creemos en el Evangelio, somos como Abraham, que oímos la voz de Dios y estaremos seguros de llegar a donde Dios ha prometido. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo es la palabra? Formatearnos, sacar nuestra forma de pensar, ya contaminada por el mundo, e introducir la forma de pensar de Dios. Creer en el Evangelio. Que en castellano significa, en labios de Jesús, que el mundo se está perdiendo de la buena noticia del Evangelio del reino de los cielos por no creer en la palabra de Dios. Urgente, urgente. Se hace urgente y necesario misioneros amantes, fascinantes, devoradores, degustadores de la palabra de Dios. ¿Dónde los hallaremos? ¿Dónde los encontraremos si los misioneros de la paz son unos perezosos para leer la Biblia? ¿Dónde los mandamos a hacer? ¿Qué hacemos para que lo hagan? Si están perdiendo el tiempo en viendo novelas, en viendo películas o leyendo otros libros, pero no tienen tiempo para leer la Biblia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por eso la llamada de Jesús ante la cercanía del reino, la certeza de que el reino está cerca, es: comiencen a creer en lo que no han creído, en el Evangelio, en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. En San Juan capítulo 14, versículo 1, Jesucristo viene a decirnos a nosotros algo muy importante. Palabras muy claras, muy dicientes. Que si es verdad que ustedes y yo hoy queremos tener esperanza, fe y amor, basta con que escuchemos esto. Y con este evangelio bastaría para ser felices toda la vida. Escuchen. 1. No se turben Atención. No se turbe vuestro corazón. Serenos, tranquilos. Nada los espante. Creéis en Dios, creéis también en mí. Dios nos ha dejado sus promesas, su palabra. Si quieren mantenerse serenos, tranquilos en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, crean en Dios.
Dice Jesús, crean en Dios y crean también en mí. Crean en las promesas de Dios. Sobre todo, la mayor de las promesas. La promesa de las promesas. Sobre todo, la meta final por la cual ustedes y yo debemos estar decididos hasta incluso dar la vida por eso que creemos y anhelamos. No se turbe vuestro corazón. Crean en Dios y crean también en mí. Digo Cantinflas, aquí está, la lupa. Este es el centro del Evangelio. Esta es la buena noticia, Evangelio, buena noticia. ¿Cuál? No se turbe en vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Ahí viene la buena noticia. Escuchen, atención. En la casa de mi Padre, la buena noticia. En la casa de mi Padre, en el cielo, muchas moradas hay. Hay muchas moradas. En castellano, ahí caben todos los misioneros. Ahí caben todos los cristianos. Ahí caben todos los creyentes. Ahí caben todos los que son capaces de creer en la promesa de Dios sin vacilar. Con una convicción plena, porque sabe que quien lo prometió no miente. Eso se llama fe. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Escuchen, para que vean la buena noticia. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Aleluya, buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Dios nos va a preparar un lugar en el cielo para nosotros. ¡Qué caché más grande! Si lo creyéramos, ¡qué alegría más gigante! Si lo creyéramos, rebosaría nuestro corazón de tanta alegría, de tanto gozo, que hasta un infarto de emoción nos pudiese dar. Pero ¿por qué no surge nada en nosotros? ¿Por qué no sentimos nada? ¿Por qué no experimentamos nada? Porque el mundo nos ha robado la fe, la esperanza y el amor. Porque el mundo nos ha convertido en creyones. ¿Qué es un creyón? El que cree en los hombres. Y nos ha quitado la capacidad de ser creyentes, creer en las promesas de Dios. Hasta los misioneros se han vuelto creyones. Creyendo en las promesas de los hombres. Han dejado de ser creyentes en las promesas de Dios. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Voy a prepararles un lugar. Bárbaro. ¿Será verdad? Si esto es verdad, muero de locura, de deseo de estar en el cielo. Muero porque no muero, porque tan grande vida espero que muero porque no muero. Eso era la loca esa de la santa esa, que ni sé cómo se llama. Bien loca estaba. Pero era una loca que creía en las promesas de Dios. Extraña. Sigue. Y si me fuera y os prepare lugar, Y si me voy a prepararles un lugar, atención, buena noticia, evangelio. vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces el Padre Toro no es tan tonto cuando cree en la palabra de Dios, cuando predica la palabra de Dios, cuando anhela, ansía y se desgasta por dar a conocer la buena noticia de Dios.
es que tiene una esperanza firme. Porque a mí me puede fallar el mundo entero, pero Dios no me falla, no me ha fallado un instante a lo largo de mi vida. Y si no me ha fallado en tonterías y en cosas pequeñas, como Él es el Dios Todopoderoso, no me fallará en las cosas grandes. Y quiero caminar hacia allá. Y quiero llegar hasta la meta. Y quiero tener la oportunidad de saber vivir en la fe y en la esperanza, que el día en que me toque que partir, no tenga miedo, ni esté apegado, ni esté amarrado, sino que desde como Cantinflas, a volar, joven. Me voy. Adiós. Muchos los amo, muchos los quiero, pero me voy a un lugar mejor. Adiós. Me voy a la vida eterna, al reino de los cielos, preparado un lugar, una mansión en el cielo para mí, me lo promete Dios. Adiós. Los quiero mucho, los dejo en este valle de dolor, en este infierno que los comunistas tienen en el mundo. Oye, ¿por qué no creer en el Evangelio? Para que creyeran en el Evangelio y tuvieran una esperanza firme, Jesucristo en San Marcos capítulo 10, versículo 28, tiene una conversación con sus discípulos. Y sus discípulos se sienten así como acongojados. Y dicen como que, ¿será que vale la pena ser misionero? Dicen los discípulos. ¿Será que vale la pena seguir a Dios? ¿Será que vale la pena lo que nosotros estamos haciendo? ¿Valdrá la pena o no vale la pena? ¿Será que al final de nuestra vida vamos a llegar con la mano vacía? ¿Qué dice? A ver, cuéntenos. San Marcos 10, 28, dice. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Los misioneros que han tratado de dejarlo todo para seguir a Cristo, han dejado el michecito, la cervecita, los juegos, los vicios, los placeres, los gustos, gusticos y gustazos del mundo. Han dejado todo para seguir al Señor. Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo. Promesa, para que tengan una esperanza firme, con convencimiento, con convicción, o sea, una fe sincera. De cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa. Escuchen, no hay ningún misionero que haya dejado casa, O hermanos, o hermanos, o hermanas, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mi evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. No existe en el mundo, según Cristo, una persona que lo haya dejado todo por el reino de Dios, que no haya recibido 100 veces más en casa, en madre, en padre, en hijo, en hermano, en todo. Yo lo he creído. Y yo voy a lugares donde no conozco. La primera vez que fui a Estados Unidos, que fui a Miami, y yo fui a Miami y no sabía que la gente me conocía. Y cuando llegué ya, me dijeron, me llevaron que tenía que ir escondido, me dijeron que me dejara crecer la chiva, el bigote, y me llevaron una camisa manga larga, que me vistiera distinto para que la gente no me conociera. Y así lo hice. Era la primera vez que iba para Estados Unidos. Yo dije, esto es tan loco, ¿qué me van a conocer a mí? En Estados Unidos. Y me dijeron, esa ropa, yo creo que con esa ropa lo conocen. Vamos más bien y le compramos ropa nueva. Y nos fuimos. Nos bajamos del carro y fuimos a un cosa de esas donde venden eso. Y cuando iba en el camino, venía una familia. ¡Padre!
me daban un abrazo, esos lloraban de emoción, me soltaba el uno, me agarraba el otro, venía pasando otro carro. En Estados Unidos, en Miami, un campesino del campo. Y yo dije, ¿y esto? ¿Y esto? Y nos fuimos, ahí salimos y nos fuimos a comprar la ropa allá. Y me pusieron, eso me vistieron, pero yo me sentía más extraño. Yo creo que sería como la segunda vez que me puse blue jean. Y me pusieron con un blue jean, unas botas, no sé cómo. Y yo decía, ¿seré yo? Yo sé como que no sé yo. Y cuando el hombre va a pagar, le dice el señor, no, ya pagaron. ¿Pagaron? Sí, la familia que está allá ya pagó. ¡Ya pagamos, Juanitero! ¡Qué emoción! ¿La pagaron? Me daban un abrazo, un beso y un mordisco en el pescuezo. Un amor tan grande y decían, Padre, sentimos que lo conocemos de toda la vida. Iba a cualquier parte del mundo donde he ido, Padre, la misma palabra. Lo conocemos como si fuera toda la vida. Y me dan un cariño, un abrazo, un amor de padre, de madre, de hermanos. Y cuando Jesús dijo el 100 por 1, se quedó corto. Porque son miles y miles y miles. Fui a la ciudad del pecado, a ¿cómo que llama eso allá? Las Vegas. Fueron 20,000 personas. Y para yo cruzar, bajé aquí y tenía que cruzar, fueron donde se presentan los artistas, porque es un lugar muy grande. Y yo tenía que cruzar la carretera. Llegué aquí, me bajé y cruzar, llegué a donde estaba la tarima. 40 hombres abriéndome camino, duré 1 hora para llegar a la tarima. Porque todos me querían saludar. Con un amor, con un cariño. Y Jesús dijo, les aseguro que todo el que haya dejado padre, madre, encontrará 100 veces más en padre, en madre, y esa gente me demuestra el amor y el cariño que a veces ni siquiera mi familia me lo demuestra. Aun cuando la familia me ame. Pero que la familia a veces se conforma diciendo lo amo y se lo he demostrado, pero no se lo dicen. Y la gente lloraba de emoción y expresaba ese cariño. Y yo decía, Señor, te la vacilas, cumples tu promesa. Y que haya dejado todo por lo todo, y le daré 100 veces más. Y ustedes son testigos porque ustedes han caminado conmigo. Desde aquí hay gente de la Grita. Yo comencé a trabajar en la Grita y yo no recibía nada. El padre me daba cada mes 60 bolívares. No alcanzaba ni para el pasaje para el puerto, con los 60 bolívares. Y lo más curioso era que los pobres estaban pendientes y eran adivinos. Cuando el padre me daba los 60 bolívares, yo salía y llegaba una viejita, padre, necesito una medicina, aquí está el récipe. ¿Cuánto vale? 60 bolívares. Yo no le voy a dar la plata, yo voy y se la compro para ver si es verdad. Mire esto. Sí, vale 60. Tome. Y me quedé sin nada. Y quería comprarme un carro. Ya lo iba a comprar. Nunca en mi vida he cobrado medio. En nada. Y un día la gente de Camerí, de la Caramuca, la gente de la Caramuca, a lo mejor le suena a ustedes algo así. Me regalaron un carro. No cualquier carro. Una Zamura. Todo terreno, para meterla donde yo quisiera. Y yo no sabía ni manejar. Yo recorrí el mundo entero sin un medio en el bolsillo. Y me daba risa porque me llevaba un bolsito que me colgaba aquí y la ropita que cargaba puesta. Y usted va a recorrer, sí, con eso. Y cuando regresaba con 2 maletas de no sé cuántos kilos y un cuarto en Estados Unidos lleno de ropa y de zapatos y de cosas que me daban. Que nunca las trae porque nunca pude traerlas. Se quedó corto Jesús. Les daré el 100 por 1. Yo los he creído, yo lo he vivido y ustedes son testigos. Los que me conocen son testigos. Y mi familia es testiga. Y el que quiera ser testigo, le doy la oportunidad que vayan y miren.
si no nos sigue bendiciendo el Señor en medio de tanta crisis. Les aseguro, y si Él dice les aseguro, yo creo y así es, y reto a cualquiera que lo haga a ver si le va a quedar mal el Señor. Yo lo he hecho y no me ha quedado mal. Les aseguro que no quedará sin recompensa. Sigue. Pero muchos primero serán postrados. No. Un poquito más atrás entonces. Se fue muy adelante. Les aseguro, de cierto digo. Como el 30. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio. Ahora sí leyó bien, ese rato me leyó mentiras. Yo sí dije, uy, la Biblia se equivocó. Como es la Reina Valera, pues yo dije, se la perdono. Pero no fue la Biblia Reina Valera, fue él. No hay ninguno, dice, no hay ninguno. ¿Captan eso? No ha existido ninguno, ni existirá en la vida ninguno que Dios le vaya. Y a pesar de eso, no le creemos. Que no reciba 100 veces más. Esto es para uno desmayarse de emoción. Que no reciba 100 veces más. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones. Ay, eso sí no me gusta. Hasta ahí va todo bien. Pero aquí sí ya nos llegó lo malo. ¿Quién de ustedes quiere que la persecución? Que lo persigan los demás. Que le hagan la guerra incluso los mismos de la iglesia. ¿Y cuántas persecuciones tenemos que sufrir dentro de los miembros de la iglesia? Porque Jaimito, cuando se le da un carguito, con persecuciones, centramos la atención y nos desanimamos por las persecuciones, pero no miramos las promesas. Escuchen las promesas. y en el siglo venidero, Y en el siglo venidero, atención, promesa. la vida eterna. La vida, ¿saben qué significa la vida eterna? Lo que usted siempre ha anhelado, no morir. Lo que usted siempre ha deseado. Lo que los hombres de hoy se matan buscando cómo vivir eternamente. Pero ahí está la promesa. No ha existido uno, ni existirá, que lo haya dejado todo. Pero ¿qué es lo que ensucia todo eso? Las persecuciones. Entonces decimos, es que yo no merezco. Si yo le sirvo al Señor, me tienen que tratar como una reina. No quiero persecuciones. Y dice el Señor, de eso no se escapan. Entonces no quiero servirte. Por eso decía una santa, no sé quién era, que por eso Jesús tiene tan pocos amigos. Porque no lo libró de las persecuciones. Pero ojo, el que es capaz de superar todo eso a la luz de la esperanza, tendrá como premio final la vida. ¿Se imagina que todos los misioneros de la paz creyeran en las promesas de Dios, dejaran las cosas del mundo por amor a Dios, se sacrificaran, hicieran las cosas con sacrificio, no me importa, pero con la esperanza de la vida eterna, y todos al morir nos fuéramos para el cielo y nos encontráramos allá y dijéramos, Naguará, qué maravilla, qué fantástico, creímos en Dios, creímos en su promesa y aquí estamos gozando. Por eso es que hoy les estoy predicando aquí. Y si no, no estuviera yo aquí hoy.
O si no, esto sería perder el tiempo. Pero yo tengo la firme convicción que muchos de ustedes creerán en la palabra, gustarán las promesas de Dios y lograrán llegar a la meta y disfrutar eternamente del reino de los cielos. Esa es nuestra esperanza. Hacia allá caminamos y esto es lo que hoy les vengo a proponer con un corazón sincero para el que lo quiera escuchar, para el que lo quiera creer y el que quiera llegar hasta el final. No tengan miedo. No tengan miedo. Pero hay un problema. Ya el Señor nos dijo todo. Pero una vez había un tesoro muy grande en una cima de una montaña. Y muchas personas habían luchado por alcanzar ese tesoro. Pero se perdían, pero no regresaban, pero regresaban con las manos vacías y nadie había alcanzado el tesoro. 3 jóvenes decidieron ir a buscar el tesoro. Y cuando iban para buscar el tesoro, antes de cruzar el río que tenían que cruzar para llegar a la montaña, encontraron una casita y entraron a pedir agua y había un anciano y le dice el anciano: jóvenes, ¿hacia dónde van? Vamos a buscar un gran tesoro que nos dijeron que estaba en esa montaña. ¿Es verdad o es mentira? Y él les dijo: es cierto. ¿Lo quieren encontrar? Y ellos dijeron: claro. Si lo quieren encontrar, escuchen este consejo. Grábenselo bien, porque aquellas personas que no han hecho caso, jamás lo han logrado. Y el tesoro todavía está sin alcanzar. Escuchen bien. Ustedes al pasar el río van a comenzar a subir ese cerro y cuando ya lleven un tiempito subiendo, van a encontrar una cueva y en esa cueva van a encontrar algo que parece un tesoro de plata. Todo será de plata. Al encontrar eso de plata, se van a sentir muy gustosos, se van a sentir premiados y van a pensar que ese es el tesoro y van a tener la tentación de quedarse allí y de agarrar todo lo que hay allí y regresarse desde allí pensando que encontraron el tesoro. Sepan que ese no es el tesoro, que tienen que escalar más arriba, pero cuando lleguen más arriba van a encontrar otra cueva que parece ser puro oro. Y ahí van a encontrar la tentación de querer quedarse ahí, pero ese no es el tesoro. Deben renunciar a eso que parece un tesoro de plata y a eso que parece un tesoro de oro, deben renunciarlo para lograr alcanzar el verdadero tesoro que está en la cima. Muchos no lo han alcanzado por no creer. Gracias. Se fueron los 3 jóvenes y dijeron: oh, qué maravilla lo que dijo el anciano, lo tendremos presente. Y comenzaron a caminar, iban cansados subiendo y ya no podían, tenían fuerza, y cuando ya estaban por descansar un poco, encontraron la primera cueva y dijeron: mira, encontramos una cueva. ¿Será verdad lo que dijo el anciano? Y se metieron a la cueva. ¡Qué maravilla! ¡Qué espectáculo! ¡Qué belleza! ¡Qué placer! ¡Qué dicha! ¡Qué felicidad llegar a esa cueva! Todo era de plata. Y dijo uno: ¿habrá un tesoro más grande que esto? ¿Habrá una felicidad más grande que esta? Ustedes son tontos si siguen el camino. Este es el tesoro, ese viejo nos está engañando. Eso no es verdad. Yo voy a llenar mi mochila de todo esto. Y comenzó a meter en la mochila y llenó la mochila y agarró. El otro le dio ganas también de agarrar y dijo: el anciano dijo que no. Ustedes están bobos. Y se comenzó a reír. Sí, más adelante vas a morir de hambre, pero no van a encontrar nada. El tesoro lo tengo yo. Y agarró y se echó la mochila al hombro y se comenzó a bajar, riéndose de los otros, y miraba la mochila y decía: aquí sí llevo yo el tesoro. Fantástico, maravilloso. Tenía que pasar el río. Y cuando va pasando el río, pasa el río, y al pasar el río, en la mochila no había nada.
todo se disolvió. Quiso regresar y ya no encontró camino. Ya no vio la montaña. Ya perdió todo. Y los otros siguieron el camino adelante. Al llegar a otra cueva, entraron y vieron todo de oro y dijo uno, qué fantástico esto. Esto sí me gusta a mí. La plata no tanto, pero esto sí me gusta. Yo creo que este sí es el tesoro. ¿Y qué tal que este sea el tesoro? Y yo siga caminando hacia adelante. No, mejor que esto nada puede haber. Y llenó la mochila de todo lo que había de oro. Y el otro dijo, ¿y yo qué hago? No, yo o la gano completa o la pierdo completa. Pero yo voy a hacerle caso al anciano. Y el que agarró la mochila, llenó todo de oro, se vino feliz y contento y cada rato miraba para atrás y ahí cargaba el oro. Se le metió al río y al pasar el río estaba la mochila vacía. Y cuando quiso regresar no encontró camino y no encontró montaña. El tercero, cansado, agobiado. A veces se paraba y decía, qué tonto fui cuando no agarré la plata. Más tonto cuando no agarré el oro. ¿Y qué tal que este anciano me haya mentido? Pero no importa, yo sigo hasta llegar a la cima. ¿Quién quita? A lo mejor de para abajo me encuentro otra vez en la cueva. Y siguió, y siguió. Y entre lucha y sacrificio logró llegar a la cima y ahí estaban las perlas más hermosas del mundo. Y ahí estaba el tesoro que nadie había alcanzado. La metió a la mochila, llevó las perlas más hermosas, pasó el río y todavía cargaba el tesoro encima y logró conquistar lo que nadie había conquistado. Esa es la vida del cristiano en medio de un mundo donde hay muchos tesoros de plata, pero que no pasan el río de la muerte, la frontera de la muerte. Y cuando llega a la frontera de la muerte, el río de la muerte, todo se disipa y todo se queda y todo se acaba. Si no, pregúntenle a mi tío Chávez, su comandante. Y cuando nosotros seguimos y alcanzamos otros placeres del mundo, sea la fama, sea el poder, sea el tener, sea lo que sea, nos damos cuenta y decimos, aquí sí está el tesoro. Este sí es un gran tesoro. Encontrar la mujer de mi vida, habiendo dejado a mi esposa que ya era fea y arrugada, y encontrarme esta princesa, esta sí es la mujer de mi vida. Este es el mejor tesoro. Si así es el infierno, que me lleve el diablo. Pero este es el tesoro más grande. Y cuando llega el momento de pasar el río, que es la muerte, se encuentra delante de Dios con las manos vacías. Lo perdió todo. Pero el cristiano que es tenido por tonto en el mundo, porque no se dedica a los placeres, porque no se dedica a los vicios, porque no se dedica a los gustos, gusticos y gustazos, porque es capaz de rechazar por fe, por esperanza, por confianza en ese anciano, en las promesas de Dios. Ante el mundo parece el más tonto, pero es el único que logra la altura máxima y que puede disfrutar eternamente del verdadero paraíso, de las perlas más preciosas que pueden existir, que San Pablo dice que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni ninguna mente humana ha podido pensar lo que Dios le tiene preparado a los que le aman. Ese es el reto que hoy Dios nos propone a ustedes y a mí. Y de aquí debemos salir con esa convicción. El Evangelio, la buena noticia es que existe un reino, un tesoro escondido. No me puedo dejar engatusar por el diablo con las cuevas donde hay apariencias de tesoros que deslumbran a muchas personas, incluso a muchos cristianos. Y que muchos han perdido la visión de ser cristiano y de la vida eterna por quedarse estancado en medio de un mundo que engaña y que nos roba la oportunidad de alcanzar el tesoro, la vida eterna. ¿Qué reto tenemos?
Sigamos adelante. Vale la pena. Pero necesitamos ustedes y yo creer en el Evangelio, en la buena nueva, para poder alcanzar esa salvación. Miren, nuestro Señor Jesucristo en Juan 20:30 dice que todas estas cosas que usted y yo estamos leyendo, que estamos meditando desde la palabra de Dios, fueron escritas con un propósito antes de que ustedes nacieran, antes de que yo naciera, fueron escritas por un propósito. Y que ese propósito usted y yo hoy lo podemos detectar poniendo la lupa sobre las Sagradas Escrituras en Juan 20:30. Óiganlo. Y la tomó el segundo. No, Juan 20:30. Aquí está expresada la fe que ustedes y yo debemos tener, cultivar, vivir, disfrutar en grado extremo, en grado heroico. Esta propuesta no es para cobardes, esta propuesta es para valientes. Espero que no se echen para atrás, espero que sigan adelante, que lo vivan, que lo crean, que lo disfruten y que hoy al irse a dormir puedan decirle a Dios: gracias, Señor, porque nos ha revelado los misterios del reino, porque nos ha mostrado el camino a seguir. San Juan, el Evangelio de San Juan. No veo dónde estamos. Para atrás, para atrás, para atrás y para allá. Sí, ya. San Juan. 20:30. Qué alegría es poder descubrir el camino que nos lleva a la eternidad, a la salvación. Oigan. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Escuchen lo que viene, respiren profundo. Paren el oído, presten atención. Las cuales no están escritas en este libro. Ahí viene. Atención, atención. Información de última hora. Pero estas se han escrito. Esto que está escrito aquí, ¿para qué se escribió? Para que creáis que Jesús. ¿Para qué se escribió esto? Para que creáis. ¿Para qué? Para que creáis. Esto fue escrito para que crean en las promesas de Dios, para que crean en la palabra de Dios, para que crean, para que cultiven la virtud de la fe heroicamente, para que tengan una convicción plena que nada ni nadie los pueda hacer tambalear en lo que creen. Este es el reto más grande que tenemos. Porque en el siglo XXI los cristianos o somos creyentes, no nos queda más. Porque en el siglo XXI debemos tener una fe tan firme, que no nos pongan ni a vacilar los curas que no tienen fe. Que no nos pongan a vacilar los obispos que no tienen fe. ¿No han oído la noticia triste de los obispos alemanes? Es una desgracia para nuestra iglesia. Obispos que no tienen fe en la palabra de Dios. Y esto se escribió para que crean, aun cuando haya sacerdotes u obispos que no crean en la palabra de Dios. Porque esto fue escrito para que usted y yo creamos.
Y la experiencia de esos obispos de Alemania que no quieren creer es porque no han leído la palabra, es porque no han creído que eso se escribió para que crean. Es porque abandonaron eso mismo que ustedes misioneros están abandonando, la palabra de Dios. Y por eso ahora se encuentran con aridez, que no saben para dónde van, que dicen barbaridades que ninguno de ustedes diría. Que hasta la persona más ignorante, que no haya estudiado filosofía ni teología, pero que tenga fe, jamás se le ocurriría decir. Ahora, los cristianos debemos tener una fe sólida en la palabra de Dios, que no nos haga tambalear a aquellos curas que dicen que la Eucaristía es un mero símbolo, que ahí no está Cristo, que es un mero recuerdo. Que no nos haga tambalear a aquellos curas que dicen, el Papa, ese no es el verdadero Papa. El Papa el verdadero Papa es otro, es Benedicto. El verdadero, este es Papa falso, este no. Que no nos haga tambalear aquellos obispos que dicen sí a los homosexuales. Cambiemos la Biblia. Que no nos hagan tambalear. Todo esto se escribió para que ¿qué? Crean. Para que crean. Repítalo y sigue. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y para que, creyendo... Y si creemos, y no tambaleamos, y no nos dejamos engañar, y permanecemos firmes, y creyendo... tengáis vida en su nombre. Náguara. Y si creemos en su palabra... tengáis vida en su nombre. Podamos tener vida. Y por eso el diablo no quiere que creamos, porque si creemos tendremos vida. Y el diablo quiere que tengamos muerte. Y el mundo de hoy defiende la cultura de la muerte. Y los cristianos defendemos la cultura de la vida. Y todo esto se escribió para que creamos. Y creyendo tengamos vida. ¿Quién se anota? ¿Quién se anima? ¿Quién quiere echarle los pies al barro? Pero no olvide, ¿decidiste seguir al Señor? Prepárate para las pruebas. Aquel que quiera ser discípulo mío, que se niegue a sí mismo. Oh, qué bárbaro. Los gustos, gusticos y gustazos, su propia voluntad. Que me siga. Ah, no. Que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y ahora sí, que me siga. Hermanos, este es el propósito de Dios para con nosotros. No puedo decirles otra cosa. Debo predicarles el Evangelio del Reino. Debo decirles a ustedes lo que el Señor nos propone a nosotros y que debemos seguir con alegría y con gozo.